Abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio, perdón, en Isaías, capítulo 59. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, pueden abrir Isaías 59 y vamos a leer todo el capítulo. Es fascinante escucharlo. Así que pueden abrir sus Biblias ahí en sus teléfonos, donde ustedes quieran. Dice así la palabra de Dios. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar sus rostros para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido. No podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mar, se apresuran a derramar su sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperaban luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andaban en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerza, estamos muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos como palomas. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos la iniquidad. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición. Proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se le devuelve a la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en las plazas y no les damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y se ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y se ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá de ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras. A las costas lejanas le dará su merecido, furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente resplandecerán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob, que se arrepienten de su rebeldía, afirma el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus hijas, ni de tu descendiente, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Palabra de Dios. Amén. Qué hermoso poema, ¿verdad? Escrito en forma de profecía. Cuando uno lo va leyendo, uno se va envolviendo en el poema profético de Isaías. Y no cabe duda que es un fascinante pasaje para el tiempo de la Navidad. Es un fascinante pasaje porque nos habla de la esperanza que hay al venir Cristo a este mundo. Nosotros no vivimos por instinto.
usted no toma una decisión, una opción. Usted realmente no toma una reacción hacia otras personas solamente porque quiere hacerlo. En cada uno de nosotros hay una esperanza. Cuando la esperanza es cumplida en nosotros, nos trae felicidad. Y de acuerdo a esa esperanza, si nos trae felicidad, respondemos a todas nuestras relaciones y a todas nuestras situaciones. Pero si nuestra esperanza es frustrada, es destruida, entonces respondemos de una forma diferente. Eso quiere decir que cada uno de nosotros hemos atado nuestro corazón a alguna esperanza. Lo triste de la historia que nos narra Isaías y lo triste de nuestra historia es que muchos de nosotros buscamos esperanza en lugares equivocados. Tratamos de aferrarnos a esperanza en personas que realmente no pueden ofrecernos esperanza. ¿Y qué sucede? Terminamos frustrados, terminamos desilusionados, terminamos confundidos porque tratamos de buscar esperanza en algo o en alguien cuando eso algo y ese alguien no puede darte esperanza. Es interesante, uno debe de reflexionar en nuestra vida. Debemos ser personas que reflexionamos. ¿Qué es esperanza? La esperanza tiene dos cualidades. Si no, usted verá en su propia vida. Tiene un objetivo. Yo tengo esperanza de una casa. Es un objetivo. Pero a la misma vez, la esperanza es una expectativa. Espero tener la casa. Quisiera tener la casa. Pero cuando el objeto y la expectativa no se cumplen en nosotros o no se ven en nosotros, entonces estamos en un momento de desesperanza. Quiere decir entonces que nosotros debemos de poner únicamente nuestra esperanza en un objetivo y en una expectativa. La razón por que quiero compartir este pasaje es porque la nación de Israel está viviendo en el momento más oscuro de la historia de Israel. Ellos habían estado 70 años cautivos, esclavos en Babilonia, y ahora esta parte del capítulo 59, Isaías comienza a narrar dentro de la historia cuando el pueblo de Dios regresa a Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios regresa a Jerusalén, encuentra una ciudad totalmente destruida. Es un desastre. Está lleno de dificultades. Hay hambre. No solamente en un sector, hay hambre en toda la ciudad de Jerusalén. Hay también explotación, hay violencia. No hay templo, no hay ley, no hay líderes que guíen al pueblo de Israel. Y en medio de todo este panorama oscuro de crisis, de situación difícil en la vida de Israel, Dios levanta a este hombre, Isaías, para llevar un mensaje de esperanza en medio de las dificultades. ¿Y saben por qué? Uno tiene que comenzar a analizarse un poco más la vida de uno. En los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de oscuridad, es donde Dios ve y expone dónde está tu esperanza. Si en una persona, en algo, o está puesta en Cristo Jesús. Por tanto, Dios es un Dios que constantemente provoca dificultades en nuestra vida para ver que yo me dé cuenta dónde estoy poniendo mi esperanza. Pero a la misma vez quiere que como pueblo de Dios se vea en mí dónde yo estoy poniendo mi esperanza. Este pasaje tiene 4 secciones. Primeramente, el pueblo acusa a Dios. Después Dios acusa al pueblo. Después el pueblo confiesa. Y Dios interviene, restaurando la vida de su pueblo. Dice el primer versículo: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. El pueblo de Dios estaba acusando a Dios. Estaba diciendo entonces que toda esta crisis que ellos estaban viviendo, todas estas dificultades, si había un culpable, era Dios.
Pero eso no solamente le pasa a Israel, también nos pasa a nosotros. Tal vez no lo hagamos verbalmente acusando a Dios, pero inconscientemente en la forma en cómo reaccionamos frente a las situaciones difíciles de nuestra vida, estamos acusando de una forma u otra a Dios. Acusamos a Dios de su bondad, acusamos a Dios de su protección, acusamos a Dios de su fidelidad, acusamos a Dios de que no cumplen sus promesas. Y el pueblo de Israel en este tiempo estaba acusando a Dios de que era el culpable de toda su crisis. Pero Dios sabía que tenía que trabajar en el corazón de su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a desconfiar de Dios, usted no corre a Dios, usted no busca a Dios para ayuda, usted trata de refugiarse en lo que usted tenía esperanza, a ver si recupera esa esperanza o hay alguna nueva esperanza donde usted pueda poner su esperanza. Acusar a Dios es un gran peligro espiritual, porque estamos diciendo, no tengo que correr a Él porque en Él no hay esperanza. Y así pensaba el pueblo de Israel en este tiempo. Y Dios le dice a Isaías, ve, dile a mi pueblo que mi mano no es corta para poder ayudarles, ni mi oído está sordo para poder escucharle. Isaías es levantado por Dios para que el pueblo de Dios pudiera entender que el problema no lo tenía Dios. Dios no era el problema. Si había crisis en Israel, si había hambre, si había injusticia, si el templo estaba destruido, si la ciudad no tenía muralla, no era por culpa de Dios. Sin embargo, el pueblo acusaba a Dios de que su mano era corta y que su oído estaba sordo. Hay un profeta que es contemporáneo con Isaías, que es Amós. El capítulo 4, no se lo voy a leer, es otro poema que escribe el profeta Amós, hablando de la misma situación. Y repetidamente el profeta dice, con todo ustedes no se volvieron a mí. Si usted lee bien la historia de Isaías y también la de Amós, se va a dar cuenta que Dios intencionalmente había mandado hambre al pueblo de Israel. Dios intencionalmente había mandado langosta para que destruyeran todos sus sembrados. Dios intencionalmente había mandado un viento seco que había secado la tierra. Dios intencionalmente había provocado que el pueblo de Dios pasara por dificultades para que vieran que su fe no estaba puesta en Dios, ni su esperanza en Dios, sino en todas las cosas que no era Dios. Pero a pesar de todas las dificultades, dice Amós, no se volvieron a mí. O sea, no abrieron su corazón a lo que Dios estaba haciendo en su vida a través de la dificultad. A mí me molesta muchísimo en esta época en que estamos viviendo, en que el cristiano no puede sufrir, que la enfermedad no es para la vida del cristiano, que la falta de dinero no es para la vida del cristiano, que estar en la calle o estar perseguido no es para la vida del cristiano. Déjame decirte, estás equivocado, porque el cristiano tiene que pasar por muchas dificultades para exponer dónde está mi esperanza. Y en medio de la crisis es donde usted sabe y yo sé dónde está mi esperanza. Pero hoy vivimos en una cultura que todo tiene que irle bien al cristiano. Si no le va bien, no es la voluntad de Dios. Si me cierran las puertas, no es la voluntad de Dios. Como dice en inglés, read correctly the Bible. Lee correctamente la Biblia. Dios provocó las calamidades en medio de su pueblo para que ellos abrieran sus brazos y quitaran de sus manos la esperanza y pusieran la única esperanza en Él. Pero dice el profeta, a pesar de las dificultades que tú vives, a pesar de las crisis que tú vives, no vuelves al Señor. ¿Es true o no? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es really o no es really? ¿Es verdad o no es verdad?
No somos diferentes a Israel. No nos volvemos a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Me envía más dificultades. Porque Él tiene que romper la falsa esperanza que hay en nosotros. Jesús aprendió a ser obediente, no viviendo en un palacio y andando en un Mercedes-Benz, un BMW, un Virginia, sufriendo. Aprendió a ser obediente. Las dificultades entonces no eran señales de la infidelidad de Dios. No son señales de que Dios se ha olvidado de nosotros. Las dificultades son herramientas de la gracia de Dios que incomoda a nuestro mundo interior, que está muy acomodado a vivir alejado de Dios. Es la gracia incómoda en que Dios nos envía en su gracia dificultades para exponer dónde está puesta nuestra fe, dónde está puesta nuestra esperanza. A menudo la gracia de Dios viene con sufrimiento, dificultades, crisis. Pero eso no indica que Dios no nos ama. Eso no indica que Dios esté lejos de nosotros. Eso no indica que la mano de Dios no sea tan poderosa como para poder ayudarnos. El asunto es que Dios está tratando con mi vida. Está tratando con mi corazón. Para que yo mismo me dé cuenta si mi fe es real y verdadera o es una fe solamente a nivel cognitivo. Dios había hecho pasar por muchas dificultades al pueblo de Israel, como también nos ha hecho pasar y nos hará pasar a cada uno de sus hijos. No sé si usted le ha pasado, pero muchas veces cuando estamos en crisis, estamos tentados a huir de Dios. Estamos tentados de negar a Dios. ¿Dónde estás tú que no has escuchado mi oración y no has respondido a mi ruego? Muchas personas aún en el tiempo de hoy le reclaman a Dios cuando están sufriendo. Entiende que el sufrimiento es para ver dónde está tu esperanza. Vivimos en un mundo caído y Dios usa este mundo caído para poder exponer dónde está mi esperanza. Como les dije, siempre atamos nuestro corazón a la esperanza. Pero los israelitas habían entendido mal. Pensaban que todas las dificultades que estaban viviendo solamente había un culpable. Es Dios. No sé, es muy popular. ¿Por qué hay niños pobres si existe Dios? ¿Por qué hay abortos si existe Dios? ¿Por qué mataron a mi hijo? ¿Por qué se murió mi hija? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Si existe Dios, ¿quién es el culpable? Siempre el culpable es Dios. Y Dios envía al profeta. Y Dios entonces se defiende. Y Dios acusa al pueblo de Israel. Pero es interesante, la acusación que Dios le hace al pueblo de Israel no es ni para juzgarlo ni para condenarlo. Es para darle un diagnóstico a su enfermedad moral y espiritual. Así que esta acusación de Dios es un diagnóstico para que el pueblo de Israel pueda descubrir realmente dónde está su confianza, dónde está su esperanza. Es un hermoso diagnóstico que Dios le hace al pueblo. Dios nos hace diagnóstico. Pero nosotros estamos más preocupados por el diagnóstico del médico que por el diagnóstico de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Usted cuando va al médico le dice, pastor, ore para que el diagnóstico mío salga excelente. Pero usted nunca se ha acercado a mí, Señor, pastor, Dios me ha dado un diagnóstico que estoy para morirme. ¿Usted puede orar por mi muerte pronto, espiritualmente? Y Dios nos da diagnóstico. Fíjense qué hermoso diagnóstico le da Dios a su pueblo. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios.
yo no me he separado de ustedes, dice Dios. Son las iniquidades de ustedes. Son esos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para yo no escuchar. No es mi problema, dice Dios. Son sus pecados lo que hacen que mi rostro santo y puro no me deje estar en tu presencia y escuchar tus miserables oraciones. Tú sabes que son muchas tus rebeliones, dice Dios. Nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Conocían sus pecados, conocían sus iniquidades, pero no se volvían al Señor. Entonces Dios le dice, ¿quién es el problema? ¿Tú o yo? El problema real entonces somos nosotros. Nosotros siempre pensamos que mi problema no soy yo. Mi problema está fuera de mí. Mi problema son ustedes. Y el problema de ustedes soy yo. Pero Dios dice, tu problema no es tu pastor. Tu problema no es tu hermano que está a tu derecha o a tu izquierda. Tu problema no es tu esposo, tu problema no es tu esposa. Tu problema no son tus hijos, tu problema no es tu vecino. Tu problema no es tu compañero de trabajo. Tu problema eres tú. Porque estás poniendo tu esperanza en algo y en alguien que no es Dios. El problema entonces existe dentro de mí. Yo soy el problema. Hay dos cosas que nos fascinan a los seres humanos. Es quejarnos, ¿no es verdad? ¿A quién no le gusta quejarse? Sí, es afirmativa. Quiere decir que nos gusta quejarnos. A mí me gusta quejarme. ¿A quién le gusta protestar? La comida quedó salada, dieron poquita comida. Aquí nunca dan nada. ¿Verdad? Siempre protestamos. Si usted analiza la queja y la protesta, tiene un solo motivo. Yo protesto, yo me quejo, porque yo no soy el culpable. El culpable eres tú. Por eso yo me quejo de ti, porque tú eres el culpable. Por eso yo protesto por la comida mala que me diste, porque tú eres el culpable. Yo no soy el problema. Tú eres el problema. Por eso nos quejamos, por eso protestamos y no decimos, yo en vez de quejarme y de protestar, yo fui el problema, yo soy el problema. ¿Por qué no fui y contraté un buen cocinero para que no quedara la comida mala? Pero espero que te quede mala para decirte qué mala cocinera tú eres. ¿Se da cuenta que debajo de cada cosa que nosotros decimos que es un problema, descubre una cosa? Me encuentro yo. Mi problema es mi esposo que no es cristiano. No, tu problema eres tú, no es tu esposo. Porque él no es tu esperanza. ¿O no es así? Mi problema es mi suegra. No, no es tu suegra, el problema eres tú. Porque tu suegra no es tu esperanza. Siempre tenemos quejas y protestas, pero el propósito de las quejas del ser humano es poder gritarle al mundo a los cuatro vientos, yo no soy el problema, ustedes son el problema, por eso me quejo de ustedes, por eso protesto contra ustedes, porque ustedes son el problema. Yo no soy el problema. Vamos a pensar, a mí me gusta pensar, no sé a ustedes, pero si no les gusta pensar, cogieron un mal pastor. Póngase a pensar en el matrimonio. Nosotros decimos, tengo un mal matrimonio. ¿Usted sabe que eso no tiene sentido? Usted puede decir, yo tengo un esposo y una esposa que hacemos cosas malas en el matrimonio. El matrimonio no es malo. Malos son los que componen el matrimonio. Decimos, Hialeah está mala. Nadie quiere vivir en Hialeah. Está bien, no vivan en Hialeah, ustedes se lo pierden. En Hialeah es lo peor que hay. Nada más que van al Molina y más nada. Porque ni al Sedano quieren ir. Hialeah no hace daño a nadie. Son los que vivimos en Hialeah los que hacemos mal a la gente. Hialeah no tiene ningún problema.
¿Quién tiene el problema en Hialeah? Nosotros que vivimos en Hialeah. El gobierno es corrupto. El gobierno no tiene ningún problema. Corrupto es el presidente y todo el mundo que está metido en el gobierno. Si se da cuenta, el problema, ¿dónde está? En nosotros. No está en las instituciones. La iglesia esta no sirve, no tiene muchos problemas. No es la iglesia. ¿Quiénes son? Nosotros somos los que nos servimos. Nosotros somos los que tenemos problemas. La iglesia no. El barrio no tiene problemas. El matrimonio no tiene problemas. Somos nosotros que hacemos cosas incorrectas, tenemos comportamientos incorrectos y nos alejamos de Dios cada día más y más y más. Y es por eso que perdemos nuestra esperanza en Dios. Nosotros somos el problema, nos dice el profeta. El profeta le dice a Israel, nunca encontrarás esperanza ni en las murallas porque tengas murallas, ni en la ciudad de Jerusalén porque sea una ciudad muy hermosa, ni nunca vas a tener alegría si estás esperando que no haya más violencia en Jerusalén, si estás esperando que se levante un nuevo templo, no vas a tener esperanza porque nuestra esperanza no está en nada de eso. Y el profeta dice, entonces vamos un poquito más adentro. Vamos a penetrar al corazón del pueblo de Dios. Y dice el profeta, ahí en tu corazón hay 3 cosas que están escondidas, que son destructoras, seductoras y oscurecen tu esperanza. Y el profeta usa 3 palabras muy gráficas. Y él dice, iniquidad, rebelión y pecado. 3 cosas que se escondían en el corazón de Israel y Dios le está dando el diagnóstico para que ellos vean por qué están en medio de una crisis, porque han colocado su esperanza en cosas que no deben de colocarla. Pero eso es una reacción a algo que hay en el corazón mío. No es las cosas las que quitan mi esperanza. Es algo que hay en mi corazón que ha colocado mi esperanza en estas cosas. Pero hay algo que no me está permitiendo encontrar la verdadera esperanza y poner mi esperanza solamente donde tengo que ponerla. Dice el profeta, hay 3 cosas, tus iniquidades. La palabra iniquidad significa que usted es puro moralmente. Quiere decir entonces que el profeta dice, tú tienes iniquidades, es lo opuesto. Tú no eres una persona pura, pero quieres ocupar el lugar de ser una persona buena, porque ese es el propósito de acusar. Yo soy el bueno y tú eres el malo. Pero dice, tus iniquidades no te dejan reconocer que tú eres una persona impura. Tú eres una persona que tus pensamientos, tus acciones están gobernadas por tus impurezas. Lo segundo que dice el profeta que hay escondido en nuestros corazones es nuestras rebeliones. La rebelión es pasar por encima de los límites que Dios ha establecido a través de su palabra. Voy a ponerles un ejemplo. A veces estamos en un lugar que queremos ir a visitar a una persona, queremos parquear en algún lugar, pero hay un sign así grandísimo que dice prohibido parquear. ¿Y qué hace usted? Se parquea. Usted sabe que está incorrecto, pero como usted es un rebelde, usted se rebela contra la ley y usted se parquea porque no le importa. Usted sabe que no le puede gritar a su esposa y a su esposo, que no puede pelear con su esposa y su esposo. Usted sabe que está ahí y sabe que está malo, pero usted ¿qué hace? Se rebela. Se rebela. Y brinca los límites de Dios. Somos rebeldes. Sabemos que no podemos mentir a los impuestos. Sabemos que eso está mal, pero cuando llega la época de los impuestos, ¿qué hacemos? No nos importa. Brincamos los límites de Dios, de la honradez, y sabemos que está mal. Somos rebeldes. Nos rebelamos contra Dios. Y lo otro que dice el profeta, que se esconde en el corazón del pueblo y en nuestro corazón. La tercera cosa es el pecado. Hay una hermosa ilustración para que usted pueda entender y grabarse qué cosa es pecado. ¿Usted quiere saber si no es pecado, algo que no es pecado?
Hay personas que dicen, es pecado esto, es pecado aquello, es pecado lo otro. Bueno, hágase esta ilustración, y es en el hebreo como la hace. Es un arquero, ¿sabe lo que es un arquero? Uno que lanza flechas, ¿ok? Cuando el arquero en sus prácticas le ponen un círculo como tagle, no vaya tagle, sino es como tagle, que tiene un huequito, un círculo rojo más pequeño. La idea es que usted coja el arco, la tense bien y lleve la flecha lo más, el arco lo tense lo más y suelte la flecha. Si usted nota, el arquero tiene que estar constantemente enfocado en el punto, en la marca, pero a la misma vez tiene que guiarse por el viento. ¿Cómo está soplando para que el propósito es dar en el blanco? La Biblia dice entonces, cuando yo estoy enfocado en algo y no es la esperanza que debo poner mi esperanza en eso, que es Cristo Jesús, y yo lanzo mi vida a través de esa esperanza y no doy en el blanco, el propósito por el cual he lanzado la flecha es pecado contra Dios. Y en ese blanco, la única esperanza es Cristo. El único objeto de esperanza es Cristo. Mi expectativa no está en ustedes. Mi esperanza no está en la iglesia Vida Nueva, ninguna de ustedes. Mi esperanza y mi expectativa está puesta en Cristo Jesús. Él es mi esperanza. Él es la promesa de que un día vería cumplida esa esperanza de que Él me rescataría de mí mismo. Eso es fácil. Cuando usted no da en el blanco de la voluntad de Dios, usted ha pecado y yo he pecado. Porque no le hemos dado al blanco de la voluntad de Dios. Hay un pasaje hermoso que deberíamos de sabernos de memoria, que Pablo lo pone, yo lo diría con un sign bien grande, con lucecitos para ser visto por todos. Y Pablo dice, ¿ustedes quieren saber si ustedes le han dado al blanco? ¿Ustedes quieren saber si ustedes no han pecado? Dice a los Corintios, porque la iglesia de Corintios es una iglesia que sobreabundaba el pecado allí. Y él dice en 1 Corintios 13:4, el amor es paciente. Si soy paciente con los demás, le di en el blanco. Dice, el amor es bondadoso. Si soy bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudez, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Pablo dice, ¡boom!, le diste en el blanco. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía entonces hay iniquidad en tu corazón y en mi corazón? ¿Por qué todavía hay rebeliones? ¿Por qué todavía hay pecado en nuestra vida? Porque en el fondo de todo estás tú y estoy yo. Tú y yo somos el problema. Tenemos el problema. El pueblo comienza a acusar a Dios. Dios le da un diagnóstico. Yo no soy el problema. Pero Dios quiere llevar al pueblo de Dios. Porque usted puede decir con su boca, yo soy el problema. Pero cuando uno confiesa que es el problema, uno está convencido de que uno es el problema. Dice entonces, después de este diagnóstico, y me gusta que la forma en que Isaías o Dios a través de Isaías va llevando el tema de la esperanza. Si ustedes, mi diagnóstico los convence, es porque ustedes creen en mí. Pero si mi diagnóstico no los convence y los lleva a una confesión real, ustedes no me conocen. Dice el versículo 9, por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tiniebla. Claridad,
pero andábamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno día tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerza estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos como paloma. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Si usted nota cómo el profeta va hablando, está describiendo a un pueblo que está perdido. A un pueblo que no sabe ni por dónde está caminando. Y pone una bella ilustración. Yo no sé si usted estaba alguna vez en un cuarto oscuro. Amén. Que usted, ¿cómo anda? Usted está tratando de buscar la luz, ¿no es así? ¿Y usted qué lo usa? Va palpando las paredes hasta encontrar el interruptor. Y a veces no encuentra el interruptor, pero tiene la esperanza de encontrar el interruptor y que sea todo claridad y pueda ver y pueda hacer lo que quiere hacer dentro de ese cuarto. Eso es lo que dice el profeta. Ustedes están perdidos, quieren encontrar la esperanza donde no hay esperanza, quieren encontrar el interruptor equivocado, que no es tu esposa, que no es tu esposo, que no son tus posesiones, que no es lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Nuestra esperanza, el interruptor correcto está en Cristo Jesús. Por eso vives frustrado, por eso vives desilusionado, por eso crees que la vida es una vida de amargura y de tristeza porque has puesto tu esperanza en el lugar equivocado. Mi esperanza o nuestra esperanza debe estar todo el tiempo en Cristo Jesús. Me puede dejar, me puede ir mal en la vida, pero mi esperanza no se quebranta porque mi esperanza no estaba en que tú me ames o no me ames, en que me sirvas o no me sirvas. Mi esperanza está puesta, mi expectativa está puesta en Cristo Jesús. Andan como perdidos. Y dice el profeta en el versículo 12, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan, conocemos nuestra iniquidad, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, lleva al pueblo de Dios a hacer esta confesión. Somos nosotros los que tenemos el problema. Reconocemos ahora que somos el problema. Usted, no sé si se ha dado cuenta, cuando usted reconoce que usted es el problema, está en el punto más importante de su vida. Porque estás en el punto donde ya no tienes esperanza. Donde puedes decir, oh Dios, necesito ayuda, no puedo seguir confiando, no puedo seguir poniendo mi esperanza en las cosas. Oh Dios, solamente tú puedes ayudarme, estoy tan desesperado, tengo tanta necesidad de ti, oh Dios, que por eso puedo correr ahora a ti y puedo sentir que tú abrazas mi vida. Por eso Dios busca muchas veces en nuestra vida sentirnos sin esperanza para correr a la única esperanza que es Cristo Jesús. Usted puede huir de cualquier situación, de cualquier ciudad, de cualquier relación, de cualquier persona. Usted puede huir de todo, hasta irse de esta iglesia. Puede huir de esta iglesia. Pero cuando usted llega a la otra iglesia, a la otra ciudad, al otro matrimonio, a la otra familia, te vas a encontrar contigo mismo. Tu pecado, tu iniquidad y tus rebeliones van en tu corazón. Puedes huir de todo, pero tú no puedes huir de ti mismo. Por eso el salmista, el profeta, invita al pueblo a acercarse a Dios, a poner su esperanza en su Dios, en que abandonen todas sus esperanzas en las cosas horizontales. Si usted nota nuestra vida, los momentos más felices, entre comillas,
son cuando recibimos cosas materiales, incluyendo una persona, hasta un baby. ¿Sabe por qué son los momentos más especiales y más felices? Porque tu esperanza está ahí. Pero si se te muere el baby, si pierdes el trabajo, si se te va la esposa o el esposo, si la ciudad se llena de delincuentes, ¿qué haces? Te sientes destruido. Porque tu esperanza ha sido destruida. Pero si tu esperanza está puesta en Cristo, no importa cuánto pierdas en esta vida, no te afecta. Porque tienes tu esperanza en el único que puede ofrecerte una esperanza. La visión entonces de nuestras relaciones no son las personas. Créame, si usted ha puesto su esperanza en las personas, estás mal. Tu esperanza no está en la gente. Tu esperanza no está en las cosas materiales. Tu esperanza está puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas no han conseguido el trabajo que quieren? La familia que quieren, el vecindario que quieren, la casa que quieren, el negocio que quieren, y siguen siendo personas insatisfechas. Porque nada de eso da esperanza. Nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús. Mi corazón debe estar atado a la esperanza de Jesús. Pero Dios no deja al pueblo solamente con una confesión. Y Dios le dice, aunque tú confieses que tú eres el problema, si yo no intervengo, el problema volverá. Volverá otra vez a esconder en tu corazón iniquidades, pecados, rebeliones. Yo tengo que intervenir. Así que a la luz de esta crisis que está viviendo el pueblo, a la luz de la acusación que hace el pueblo a Dios, a la luz del diagnóstico que Dios le hace al pueblo, Dios ahora interviene en medio de su pueblo. Fíjense que dice el versículo 16. Lo has visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarnos. Su propia justicia nos sostendrá. El profeta entonces nos dice, Dios viene a intervenir en nuestra vida para quitar nuestra falsa esperanza en las cosas que hemos puesto, para colocar solamente nuestra esperanza en Él. Y Él habla de dos cosas. Él ha demostrado su justicia y Él ha mostrado su gracia. Quiere decir que entonces la condena, la muerte que nosotros merecíamos, el juicio de Dios por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, tuvo que caer sobre aquel que es mi esperanza, que es Cristo Jesús, para Él regalarme la verdadera esperanza y eliminar las falsas esperanzas que nosotros ponemos en las personas, en la cultura, en las cosas materiales. Si usted le da a un incrédulo a escoger entre $1.000.000 y Cristo, ¿qué escogería? Y si usted le pone a un cristiano entre $1.000.000 y Cristo, ¿qué escogería? $1.000.000. Porque si usted dice que a Cristo, ¿verdad? O puede decir, bueno, Señor, dame half. Give me 500K, ¿verdad? Dime the half, dame la mitad. ¿Y tú? Ve que nuestro corazón pone siempre su vista en las cosas, y eso el millón va a causarme gran alegría. Cristo me va a causar muchos problemas. Porque seguir a Cristo, tengo que negarme primeramente yo. Y tengo que tomar su cruz todos los días para llevar la imagen de Cristo en mí. La esperanza está prometida entonces en la justicia y en la gracia de Dios. El profeta nos dice, Dios toma en serio nuestro pecado.
Dios toma en serio nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. El pecado para Dios es grave, porque el pecado conduce a la muerte. Hoy vivimos en un tiempo donde nada es pecado, o casi nada es pecado. ¿Por qué? Porque pensamos que el pecado no es tan malo como es pecado. Pero el pecado es serio y Dios toma en serio mi pecado. Cualquier pecado que haya en mi vida, Dios lo toma con la seriedad que usted ni siquiera se puede imaginar, porque Dios es un Dios que nunca ha cometido pecado. Pero nosotros no vemos nuestro pecado tan malo como pareciera que fuera, pero el pecado es malo. Destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestras relaciones. Y es por eso que Dios interviene en la vida de su pueblo, porque Él quiere sacar del corazón de su pueblo cada molécula de pecado que hay en cada corazón de sus hijos. Pero nosotros pensamos que Dios no va a tomar en serio mi pecado. Dios sí toma en serio mi pecado, porque por eso tuvo que aplicarle su justicia a Cristo. Pero su gracia tiene que incomodar mi vida y reconocer que tengo que usar los medios de esa gracia, el poder del Espíritu Santo, para no seguir viviendo como antes yo vivía. Él dice que el pecado de su pueblo es lo que lo separa de Dios. Pero Dios vino y intervino a través de su Hijo. Y muriendo en la cruz nos dio la redención. Redención es comprar de vuelta algo que usted ha perdido. Así que Dios en Cristo vino con esa esperanza de recuperar lo que Él había perdido, pero era a través de su sacrificio en la cruz. Tuvo que redimirte, tuvo que pagar para volver a rescatarte y poseerte, para que ahora tu esperanza esté puesta en Él. La esperanza en la cruz reúne nuestra justicia y su gracia. Y nuestra esperanza debe estar puesta siempre en Cristo Jesús. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Por qué Él no es nuestra esperanza todo el tiempo? ¿Por qué dice el profeta que a pesar de haber visto el pueblo de Israel todas las maravillas que Dios ha hecho en medio de su pueblo, a estas alturas de la historia de la redención, que ya Dios los ha sacado de la tierra de los babilonios para volver a restaurar a su pueblo, el pueblo de Dios no se vuelve a Dios? Yo no sé, usted cuando tenga hijos, si no tiene, o si tiene, te va a darse cuenta. Cuando usted ha enseñado a su hijo algo y no lo hace después, ¿cómo usted se siente? Frustrado. Wow, estuve horas y horas hablando con él o con ella, explicándole. Estuve con él y con ella, enseñándole. Y le entró por aquí y le salió por allá. Y Dios diría lo mismo. He trabajado con mi pueblo por generaciones y generaciones, pero aún no se vuelven a mí. Es por eso que la Navidad, ese es el mensaje. La esperanza tuvo que venir. Porque el pueblo de Israel y nosotros ponemos nuestra esperanza en todo lo que no es nuestra esperanza. Y es por eso que Dios tuvo que venir en Cristo para que su pueblo entendiera que la única esperanza nuestra está puesta en el Mesías prometido. Él vino. Él murió. Él resucitó y Él está con nosotros, proveyéndonos la esperanza que nosotros perdimos. Y Él sostiene esa esperanza en nuestras vidas. La esperanza entonces no se encuentra en nada más que no sea Jesús. Todo donde tú pongas tu esperanza, vas a terminar frustrado o frustrada, desilusionado, confundido, porque has puesto tu esperanza, tu alegría, tu felicidad en algo que no es Dios. ¿Cómo a usted se le ocurre poner su felicidad en un hombre o en una mujer?
No sé cómo usted puede tener esa capacidad de pensar que su felicidad está en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su suegra, en su familia. No logro entenderlo. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Está poniendo su esperanza en una persona defectuosa con defecto. Eso es lo que usted está diciendo. Mi esperanza, mi felicidad está en mi pareja, en esto, en aquello, en algo que es defectuoso, en algo que tiene defecto, porque somos hombres y mujeres caídos, restaurados y siguiendo siendo restaurados. Para mí, usted me perdona, usted ha perdido la razón. Usted ha perdido la razón. Si usted cree que su esperanza, su alegría, su felicidad está puesta en la gente, está mal. Mi felicidad está en Cristo Jesús, porque Él es mi esperanza. Él es mi esperanza. Si Jesús entonces es nuestra esperanza, si Él garantizó esa esperanza con su muerte en la cruz, si Él nos dio esa gracia y a través de esa gracia nos lleva a la eternidad, entonces ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Para esta vida y para la otra vida, Él es mi esperanza. Y sigue siendo mi esperanza. Mi esperanza entonces está en Jesús. Y si está en Jesús, no ha invalidado mi vida. No ha destruido mi vida. Nada puede provocar en mí tristeza, depresión, desilusión, frustración, desánimo, porque mi esperanza no se llama una mujer. Mi esperanza tiene un nombre que no es Alicia. Mi esperanza se llama Jesús. Y está puesta en Él. La esperanza ha llegado. La esperanza nos ha librado de las falsas esperanzas. Pero aún nuestro corazón sigue luchando por poner la esperanza en lo que no es esperanza. El ya y el todavía no. Ya tengo la palabra. Ya vino el Mesías. Ya tengo la esperanza. Pero a veces no creo en la palabra. A veces no está mi esperanza en el Mesías. A veces mi confianza no está en Él. Es la tensión, es la lucha que dice Jeremías, que se debate, dice también Santiago, que se debate constantemente en mi corazón. Pero si mi esperanza está puesta en Cristo, es una esperanza de gloria. Es una esperanza que triunfa, porque Él venció la muerte. Él conquistó la muerte. Él conquistó el pecado, para que mi esperanza en cualquier momento de crisis esté siempre puesta en Cristo Jesús. La Navidad es la esperanza. La Navidad es la promesa de que esa esperanza ya está. Está entre nosotros. Y si has creído en Cristo, ella vive en tu corazón, que es Jesús. Amén. Pongámonos de pie para orar.